Carta que nunca lego. Esta es una historia real. Mi nombre es Carmen Velázquez. Tengo 38 años y llevo 15 conduciendo traileres por las carreteras de México. He visto accidentes que te helarían la sangre. He dormido en cabinas a 40 grados bajo el sol del desierto de Sonora. He enfrentado asaltantes con una vara de hierro y una mirada que aprendí de mi padre antes de que el cáncer se lo levara. No creo en fantasmas. Nunca he creído. Hasta la noche en que le di un aventón a una anciana y descubrí que llevaba 3 años muerta. Pero eso no fue lo más aterrador. Lo más aterrador fue cuando supe que su hijo, el hombre al que la iba a visitar, también había muerto 2 años antes. Y ella no lo sabía. Todavía no lo sabe. Si me preguntas a cualquier trailero en Querétaro sobre Carmen Velázquez, te dirán que soy la mujer más dura que ha puesto las manos en el volante de un Kenworth T680. Te contarán sobre aquella vez que cambié una llanta sola en medio del desierto bajo un sol que derretía el asfalto. Sobre cómo manejé 18 horas seguidas para salvar un contrato que mantenía a flote a 3 familias. Sobre el día que un grupo de asaltantes intentó detenerme cerca de Matehuala, yo aceleré hasta que sus camionetas quedaron como puntos en mi espejo retrovisor. Me llaman la capitana. No porque sea amable, sino porque cuando doy una orden hasta el viento obedece. Pero nadie sabe lo que me pasó aquella noche de octubre. Nadie conoce la historia que les voy a contar ahora, porque nunca se la he contado a nadie. Hasta hoy. Era jueves. Lo recuerdo perfectamente porque los jueves son el día en que amo a mi hija Sofía. Tiene 13 años y vive con su padre en Ciudad de México desde que nos divorciamos hace 4 años. No fue un divorcio amargo, simplemente 2 personas que descubrieron que se querían más como amigos que como esposos. Pero Sofía es mi corazón latiendo fuera de mi pecho. Cada jueves, sin importar dónde esté, la llamo a las 9 de la noche para preguntarle sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre el gato que su padre le regaló y que ella insiste en lamar bigotes aunque el veterinario dice que es hembra. Aquel jueves yo acababa de terminar una entrega en San Miguel de Allende. Muebles para un hotel boutique, uno de esos lugares donde los turistas gringos pagan $500 por noche para sentirse mexicanos. El gerente me invitó a cenar como agradecimiento por llegar a tiempo, pero rechacé la oferta. Quería volver a Querétaro, darme un baño caliente en mi departamento y dormir en mi propia cama por primera vez en 5 días. Esa fue la primera decisión que me llevó hasta ella. Salí de San Miguel a las 6:45 de la tarde. El cielo estaba haciendo esa cosa que solo hace en el Bajío mexicano, transformándose de un naranja furioso a un violeta profundo en cuestión de minutos, como si alguien estuviera vertiendo tinta sobre un lienzo de fuego. Las nubes se estiraban en líneas delgadas y por un momento pensé en llamar a Sofía antes de lo acordado solo para describirle ese atardecer. Pero no lo hice. Pensé que habría tiempo después. Siempre pensamos que habrá tiempo después. El camino de San Miguel a Querétaro es uno que conozco de memoria. Cada curva, cada bache, cada señalamiento oxidado. Sé dónde se esconden los policías de tránsito esperando mordidas. Sé qué tramos tienen señal de celular y cuáles de dejan incomunicada por kilómetros. Sé que después del kilómetro 42 hay una curva que era donde volcaron 3 traileres el año pasado y que en el kilómetro 67 hay una cruz blanca con flores de plástico que nadie ha cambiado en una década. Conozco esa carretera como conozco las líneas de mis propias manos. Pero aquella noche algo se sentía diferente. No sé cómo explicarlo. Era como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estuvo ahí hace un momento aunque no haya ninguna prueba. El aire tenía un peso distinto. La luz del crepúsculo caía en ángulos que no reconocía. Los campos de maíz seco a ambos lados del camino se metían con un viento que yo no podía sentir dentro de la cabina y sus talos desnudos parecían brazos. Docenas de brazos esqueléticos saludando a algo que yo no podía ver. Encendí la radio para distraerme. Una estación de música del recuerdo empezó a sonar boleros viejos que mi madre escuchaba mientras cocinaba en nuestra pequeña casa de Salamanca. Ella murió hace 5 años cáncer de pulmón y desde entonces no puedo escuchar a Javier Solís sin que se me haga un nudo en la garganta.
Pero esa noche no cambié la estación. Dejé que la música me envolviera mientras el último rayo de sol desaparecía detrás de las montañas y la oscuridad comenzaba a tragarse el mundo. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada al costado de la carretera justo antes de un letrero oxidado que indicaba la desviación hacia Celaya. La luz de mis faros la iluminó como un reflector de teatro y por un segundo pensé que estaba alucinando. Una mujer de unos 65 años, cabello blanco recogido en un mono apretado, vestido de flores pequeñas que le llegaba hasta las rodillas y un suéter gris sobre los hombros. Sostenía una bolsa de tela en una mano y con la otra hacía una señal para que me detuviera. No era la señal desesperada de alguien en problemas. Era un gesto cortés, casi elegante, como si me estuviera invitando a tomar el té en lugar de pedirme ayuda en medio de una carretera desierta. Yo tengo una regla que he seguido durante 15 años sin excepción. Nunca le doy aventón a nadie. Nunca. No me importa si es una monja, un niño o el mismísimo presidente de la República. En este oficio la confianza es un lujo que te puede costar la vida. Conozco demasiadas historias de compañeros que se detuvieron a ayudar a alguien y terminaron golpeados, robados o peor. Mi amigo Arturo perdió un ojo por detenerse a auxiliar a un hombre que fingía tener el carro descompuesto. Le metieron una navaja en la cara antes de que pudiera reaccionar. Así que mi pie debería haber seguido sobre el acelerador. Mi cabeza gritaba que siguiera adelante, que esa mujer no era mi problema, que en 20 minutos estaría en casa tomando una cerveza fría. Pero algo me hizo frenar. No sé qué fue. Quizás el suéter gris que llevaba idéntico al que usaba mi madre los domingos cuando íbamos a misa. Quizás la forma en que la luz de mis faros la envolvía dándole una aura casi celestial. Quizás fue algo más profundo, algo que no tenía nada que ver con la lógica y todo que ver con esa sensación extraña que había tenido desde que salí de San Miguel. Lo que sé es que pisé el freno. El Kenworth rugió en protesta mientras reducía la velocidad y me orilé unos metros adelante de donde él estaba. Observé por el espejo retrovisor cómo caminaba hacia mi tráiler sin prisa, como si tuviera toda la eternidad por delante. Bajé la ventanilla a medias. Nunca la bajo completamente cuando hay extraños cerca. Buenas tardes, señora DJ, tratando de que mi voz sonara neutral. ¿Necesita ayuda? Ella se acercó a la puerta del copiloto y me miró, y en ese momento vi sus ojos por primera vez. Eran del color del café cargado, tan oscuros que casi parecían negros en la penumbra del atardecer. Pero había algo en ellos que me dejó sin aliento. Una tristeza antigua profunda del tipo que solo tienen las personas que han perdido demasiado. Y al mismo tiempo un destello de esperanza tan frágil que parecía a punto de romperse con un soplo. Eran los ojos de alguien que ha logrado hasta secarse, pero que todavía no ha dejado de buscar. Hijita, me dijo con una voz suave, ligeramente ronca, como joyas secas arrastrándose por el suelo. Vas hacia Celaya, necesito llegar a ver a mi hijo. Le expliqué que iba hacia Querétaro, pero que pasaría cerca de Celaya y podía dejarla en la entrada de la ciudad. Ella sonrió, una sonrisa cálida que iluminó su rostro arrugado, y algo en mi pecho se aflojó. Con que me dejes en la entrada es más que suficiente, dijo. Mi hijo Miguel vive allá. Tiene una ferretería cerca del mercado. Seguro la conoces, Ferretería Herrera. No la conocía, pero asentí de todas formas. Subí el seguro de la puerta del copiloto y ella la abrió con una familiaridad que me desconcertó. Subió a la cabina como si hubiera subido 1000 veces a un tráiler, sin torpeza, sin miedo. Se acomodó en el asiento, colocó la bolsa de tela sobre su regazo y exhaló un suspiro de alivio. Qué cómodo está aquí, comentó mientras acariciaba el cuero del asiento con sus dedos arrugados. El carro de mi hijo también es cómodo así. Puse el tráiler en marcha y regresamos a la carretera. Por el rabillo del hoyo la observaba, tratando de entender por qué me sentía tan extraña. Ella miraba por la ventana contemplando los campos de maíz que se perdían en la oscuridad como si fueran lo más fascinante del mundo. Llevaba mucho tiempo esperando. Le pregunté por romper el silencio. Ella no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz tenía un tono distante. Desde la mañana. Eso me heló la sangre.
Desde la mañana eso significaba que había estado parada bajo el sol durante horas sin agua, sin comida, sin sombra. Pero cuando la miré no había señales de deshidratación ni de quemaduras solares. Su piel estaba pálida pero no enrojecida, no sudaba, no parecía exhausta. Debió ser duro, comenté, esperando que se sintiera incómoda. El sol estuvo muy fuerte hoy. Ella se encogió de hombros. Una se acostumbra a esperar, hijita. A mi edad lo único que tenemos de sobra es tiempo. Algo en esa frase me inquietó, pero lo atribuí a la rareza general de la situación. Quizás exageraba. Quizás solo había estado esperando un par de horas y su percepción del tiempo estaba distorsionada como les pasa a los ancianos. Seguimos en silencio un rato. La radio había dejado de sonar aunque yo no recordaba haberla apagado. El único sonido era el ronroneo constante del motor diésel y el susurro del viento contra los costados del tráiler. Fue entonces cuando lo noté. Un aroma suave apenas perceptible comenzó a llenar la cabina. Lavanda. El olor inconfundible de la lavanda seca, esa fragancia que mi madre guardaba en pequeños saquitos dentro de los cajones de ropa. Era un olor antiguo reconfortante, pero también fuera de lugar. No había ningún ambientador de lavanda en mi tráiler. Yo usaba uno de pino que colgaba del espejo retrovisor y que llevaba meses sin reemplazar. ¿Usa perfume de lavanda?, le pregunté tratando de sonar casual. Ella sonrió sin mirarme. Es mi favorito, respondió. Desde niña. Mi mamá plantaba lavanda en el patio de nuestra casa en San Miguel. El olor me recuerda a ella. ¿Usted es de San Miguel?, pregunté. Toda la vida vivía allá. Nací, crecí, me casé y enviudé en esa ciudad. Mi casa estaba en una calecita cerca de la parroquia. Desde mi ventana podía ver la punta del campanario. Cada mañana me despertaba con el sonido de las campanas, igual que mi mamá, igual que mi abuela. Me di cuenta de que usaba el pasado. Mi casa estaba. Podía ver. Me despertaba. Como si hablara de otra vida, de otra versión de sí misma que ya no existía. ¿Y ahora dónde vive?, pregunté. Ella tardó en responder. Cuando lo hizo su voz era apenas un murmullo. Ahora vivo con los recuerdos, hijita. A mi edad los recuerdos son la mejor compañía. No supe qué decir a eso. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y denso como la niebla que a veces cubre estas carreteras en las madrugadas de invierno. La oscuridad ya era total. Mis faros cortaban un túnel de luz en la negrura, pero parecían más débiles de lo normal. La luz llegaba quizás a 20 metros por delante y luego se detenía como si chocara contra un muro invisible, mas a la solo había vacío. Parpadeé varias veces pensando que mis ojos me engañaban. Encendí y apagué las luces altas. Nada cambió. Probablemente es la neblina, me dije en voz alta, más para convencerme a mí misma que para informar a mi pasajera. Pero no había neblina. El cielo sobre nosotras estaba plagado de estrellas, más estrellas de las que había visto en años. No había una sola nube ni una gota de humedad en el aire. «Qué bonito está el cielo esta noche», comentó la anciana como si leyera mis pensamientos. Hace mucho que no veía tantas estrellas. La radio se encendió sola. Juro por Dios y por la memoria de mi madre que yo no la toqué. Simplemente cobró vida escupiendo estática durante un segundo antes de encontrar una estación. Y la canción que comenzó a sonar me puso la piel de gallina. Bésame mucho. La versión de Pedro Infante. La misma canción que mi madre tarareaba mientras me peinaba para ir a la escuela. La anciana comenzó a cantar en voz baja, siguiendo la melodía con una voz que temblaba pero mantenía el tono. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. La forma en que pronunció esas últimas palabras, la última vez, me provocó un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. No era la forma casual en que uno canta una canción conocida. Era como si las palabras tuvieran un peso especial para ella. Como si supiera algo que yo no sabía. Dime, hijita, dijo la anciana de pronto, rompiendo el silencio con una pregunta que me dejó helada. ¿Tú crees que los muertos pueden volver? Sentí que el volante se volvía resbaladizo bajo mis manos. El sudor había aparecido de la nada empapando mis palmas. No se admite. Nunca lo he pensado. Yo sí lo he pensado, respondió ella y su voz se volvió más grave. Lo pienso todos los días.
Creo que cuando alguien muere con algo pendiente no puede descansar. Tiene que volver, para terminar lo que dejó incompleto, para decir lo que nunca dijo, para pedir perdón. La miré de reojo. Ella seguía contemplando la oscuridad por la ventana, pero algo en su postura había cambiado. Sus hombros estaban más tensos. Sus manos apretaban la bolsa de tela con fuerza. «¿Usted tiene algo pendiente?», me atreví a preguntar. Ella suspiró un sonido tan profundo que parecía venir de lo más hondo de su ser. «Todos tenemos algo pendiente, hijita. Todos tenemos palabras que nunca dijimos, abrazos que nunca dimos, perdones que nunca pedimos. La diferencia es que algunos se dan cuenta a tiempo y otros lo descubren cuando ya es demasiado tarde. Fue entonces cuando sucedió la primera cosa que no pude explicar. Mis faros iluminaron la carretera como siempre, pero noté algo extraño en el espejo retrovisor. Mi sombra se proyectaba claramente sobre la puerta, silueta negra recortada contra la luz del tablero, pero el asiento del copiloto no proyectaba ninguna sombra. Parpadeé. Miré de nuevo. Por un segundo, solo un segundo, el asiento a mi lado pareció vacío. No había anciana, no había bolsa de tela, no había nadie. Y luego parpadeé otra vez y ella estaba allí tan sólida y real como antes, mirándome con esos ojos oscuros que parecían contener todos los secretos del mundo. «¿Pasa algo, hijita?», preguntó con voz inocente. «No, nada», mentí. «Solo me pareció ver algo». Ella asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que había visto, aunque yo misma no lo entendía. A veces los ojos nos juegan trucos, dijo, especialmente de noche, especialmente en este camino. Mi corazón latía demasiado rápido. «¿Qué quiere decir con este camino?». Ella sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de alguien que sabe algo terrible y no está seguro de si debe compartirlo. «Este camino tiene mucha historia, hijita. Mucha gente ha pasado por aquí. Y no toda esa gente llegó a su destino. Hay conversaciones que dejan sentir en casa. Conversaciones que fluyen como agua tibia que te envuelven en una sensación de familiaridad y confort. Y hay otras conversaciones que, sin importar cuán normales parezcan en la superficie, te dejan con la certeza de que algo está terriblemente mal. La conversación que tuve con aquella anciana durante la siguiente hora fue del segundo tipo. Comenzó de manera inocente. Ella me preguntó sobre mi trabajo, sobre cuántos años llevaba manejando traileres, sobre si me gustaba la vida en la carretera. Le conté lo básico: 15 años detrás del volante, rutas principalmente entre el Bajío y el centro del país, una hija que extrañaba más de lo que admitía en voz alta. Cuando mencioné a Sofía, sus ojos se iluminaron. «Los hijos son lo más importante», dijo con una voz cargada de emoción. «Son pedazos de nuestro corazón caminando por el mundo. Uno haría cualquier cosa por ellos». «¿Cualquier cosa? ¿Usted tiene más hijos además de Miguel?», pregunté. Él tardó en responder. Su rostro, que hasta ese momento había mantenido una expresión serena, se ensombreció como si una nube hubiera pasado sobre el sol. «Tuve una hija», dijo finalmente. «Rosalinda. Era 2 años menor que Miguel. Tenía el cabello más negro que hayas visto y una risa que llenaba toda la casa». Noté el tiempo pasado. Tenía. «¿Qué le pasó?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Se fue», respondió ella y su voz se quebró casi imperceptiblemente. «Se fue muy lejos hace muchos años. Hay un lugar del que no se puede volver. No necesite que me explicara más». Entendí perfectamente lo que quería decir. «Lo siento mucho, DJ», y lo decía en serio. Él negó con la cabeza. «No lo sientas. Rosalinda está en paz ahora. Es Miguel quien me preocupa. Es por él que necesito llegar a Celaya esta noche. Hay algo que tengo que decirle. Algo que debí decirle hace mucho tiempo». «¿Qué cosa?». Él apretó la bolsa de tela contra su pecho como si contuviera algo infinitamente valioso. «Que lo amo», susurró. «Que siempre lo amé, aunque a veces no supe demostrarlo. Que estoy orgullosa del hombre en que se convirtió. Que lamento cada vez que le dije que no viniera a visitarme, cada llamada que corté porque estaba ocupada, cada abrazo que no le di porque pensé que habría tiempo después». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Eran demasiado similares a mis propios pensamientos sobre Sofía, demasiado cercanas a mis propios arrepentimientos.
Estoy segura de que él lo sabe, dije tratando de consolarla. Ella me miró con esos ojos oscuros que parecían contener océanos de tristeza. Eso espero, hijita. Eso espero. Porque a veces esperamos demasiado para decir lo importante. Y cuando finalmente reunimos el valor descubrimos que ya es tarde. Que la persona ya no está. Que la oportunidad se fue para siempre. Conducimos en silencio durante varios minutos después de eso. Yo intentaba procesar sus palabras, encontrarles un significado que no me hiciera sentir tan incómoda. Ella miraba por la ventana perdida en pensamientos que yo no podía adivinar. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas que desafiaban toda explicación racional. La primera fue el camino. Yo conocía esa carretera de memoria, sabía que desde el punto donde recogía a la anciana hasta la desviación hacia Celaya había exactamente 42 kilómetros. A la velocidad que iba eso significaba unos 30 minutos de viaje, quizás 35 si había tráfico. Pero cuando miré el reloj del tablero habían pasado 45 minutos desde que ella subió al tráiler. Y la desviación a Celaya no aparecía por ningún lado. Revisé el odómetro. Según él había recorrido más de 60 kilómetros. Eso era imposible. Habría tenido que pasar la desviación hace rato. Habría tenido que estar ya en las afueras de Querétaro. Pero el paisaje a mi alrededor seguía siendo el mismo, campos de maíz seco, oscuridad absoluta y esa extraña sensación de que la carretera se estiraba infinitamente hacia adelante. Qué raro, murmuré en voz alta. Ya deberíamos haber llegado a la desviación. La anciana no pareció sorprendida. A veces el camino se alarga cuando tiene algo que mostrarnos, dijo con voz tranquila. A veces necesitamos más tiempo del que creemos para llegar a donde vamos. No entendí lo que quiso decir, pero sus palabras me pusieron los pelos de punta. La segunda cosa extraña fueron mis faros. Ya había notado que la luz parecía detenerse a unos 20 metros por delante, como si chocara contra una barrera invisible. Pero ahora era peor. La oscuridad más ala de ese punto parecía moverse. Ondulaba y palpitaba como si fuera una cosa viva respirando en la noche. Parpadeé varias veces, convencida de que era un truco de mi mente cansada. Pero cada vez que abría los ojos la oscuridad seguía ahí, densa y amenazadora. Debe ser niebla, me dije a mí misma en voz alta. Niebla muy espesa. No es niebla, respondió la anciana sin mirarme. El cielo está completamente despejado. Mira las estrellas. Tenía razón. A través del parabrisas podía ver miles de estrellas brillando con una claridad que solo se encuentra lejos de las ciudades. No había una sola nube ni rastro de humedad en el aire. Entonces, era esa oscuridad impenetrable, no encontré respuesta, y la anciana no ofreció ninguna. La tercera cosa fue la más perturbadora de todas. Ella comenzó a saber cosas que yo no le había contado, cosas que era imposible que supiera. Empezó de manera sutil. Mencionó que debía ser difícil para mí estar lejos de Sofía los jueves porque los jueves eran nuestro día de lamadas. Yo no le había dicho eso, no le había mencionado ningún día específico. Luego comentó que seguramente extrañaba el mole que preparaba mi madre el de los domingos después de misa. Nunca le hablé de mi madre. Nunca mencioné que cocinaba mole ni que íbamos a misa los domingos. Y después casi casualmente dijo, tu hija tiene tus ojos, ¿verdad? Esos ojos color miel que heredaste de tu padre. Es una lástima que él no pudiera conocerla. El cáncer se lo llevó muy rápido. Frené en seco. El tráiler se detuvo con un chirrido de llantas sobre el asfalto. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Cómo sabe eso? Exigí volteando a mirarla. ¿Cómo sabe lo de mi padre? ¿Cómo sabe de Sofía? No le he dicho nada de eso. La anciana me devolvió la mirada con una expresión de absoluta calma. No había sorpresa en sus ojos ni vergüenza por haber revelado algo que no debería saber. Solo una serenidad infinita que en ese momento me pareció más aterradora que cualquier mueca de maldad. Hay cosas que simplemente se saben, y Gita respondió. Cuando has vivido tanto como yo, cuando has visto tanto como yo, aprendes a leer a las personas, sus tristezas, sus alegrías, sus secretos. Eso no es posible, insistí con voz temblorosa. Nadie puede saber esas cosas solo con mirar a alguien.
Ella sonrió y fue una sonrisa triste cargada de un conocimiento que yo no poseía. Tienes razón, Dillo. Nadie puede, a menos que ya no estén limitados por las reglas de los vivos. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. A menos que ella volvió a mirar por la ventana, a menos que ya no estén limitados por las reglas de los vivos. ¿Conoces la historia de La Llorona? Pregunto de pronto. La pregunta me tomó por sorpresa. Claro que conocía la historia. Todos en México la conocen. La mujer que ahogó a sus hijos y ahora vaga por las noches llorando y buscándolos. Mi abuela me la contaba para asustarme cuando era niña para que no saliera de casa después del anochecer. Si la conozco, responde, es una leyenda, un cuento para asustar niños. La anciana negó con la cabeza lentamente. Eso es lo que todos creen, que es solo una leyenda, un cuento. Pero te voy a decir algo, hijita. Todas las leyendas nacen de una verdad. Todas las historias de fantasmas comenzaron con alguien que realmente vio algo que no podía explicar. ¿Usted cree en fantasmas? Pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar su respuesta. Creo en las almas que no pueden descansar, respondió. Creo que cuando alguien muere con algo pendiente, con palabras no dichas o promesas no cumplidas, esa persona no puede irse del todo. Se queda atrapada, condenada a vagar hasta que pueda completar lo que dejó inconcluso. Hizo una pausa y cuando continuó su voz era apenas un susurro. En estas carreteras hay muchas almas así. Madres buscando a sus hijos. Hijos buscando a sus madres. Viajeros que nunca llegaron a su destino. Algunos han estado vagando durante años, décadas, siglos, esperando a que alguien se detenga, esperando a que alguien los escuche, esperando a que alguien los ayude a terminar su viaje. No sé cuánto tiempo pasó antes de que viera las luces. Aparecieron de pronto cortando la oscuridad como un faro en medio del mar. Luces blancas y brillantes tan intensas que tuve que entrecerrar los ojos. Era una gasolinera. La gasolinera Pemex que yo conocía bien, la que estaba justo en la entrada de Celaya. Finalmente, habíamos llegado. La anciana se incorporó en su asiento y su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio. Aquí está bien, hijita, Dillo. Déjame aquí. Mi hijo vendrá a recogerme. ¿Está segura? Pregunté mientras reducía la velocidad para entrar en la gasolinera. Puedo llevarla hasta la ferretería si quiere. No es molestia. No, insistió ella con una urgencia que me sorprendió. Aquí está bien. Ya le avisa a Miguel. Él viene en camino. Eso me pareció extraño. Él había dicho antes que no tenía teléfono. ¿Cómo podía haberle avisado a su hijo? Pero antes de que pudiera preguntar, ella ya estaba abriendo la puerta. Me estacioné en un área iluminada cerca de la tienda de conveniencia. Había varios coches estacionados, 2 o 3 traileres en el área de descanso y un par de personas caminando hacia la tienda. Era un lugar seguro, lleno de luz y gente. La anciana se bajó del tráiler con la misma facilidad con la que había subido. Antes de cerrar la puerta, se volvió hacia mí. Gracias, hijita, dijo con una voz cargada de emoción. No sabes cuánto significa esto para mí. No sabes lo mucho que me has ayudado. No fue nada, respondí automáticamente. Solo le di un aventón. Él la negó con la cabeza. Fue mucho más que eso. Fuiste la única que se detuvo, la única que me vio, la única que me escuchó. Recuerda lo que te dije, hijita. No esperes para decir lo importante. Llama a tu hija esta noche. Dile que la amas. No dejes que pase un día más sin que ella lo sepa. Lo haré, prometí. Ella sonrió una sonrisa tan luminosa que parecía brillar en la oscuridad. Eres una buena persona, Carmen, y cuando llegue el momento en que tú necesites que alguien se detenga por ti, yo estaré ahí. Te lo prometo. Antes de que pudiera preguntarle cómo sabía mi nombre cuando yo nunca se lo había dicho, él cerró la puerta y comenzó a caminar hacia la tienda de conveniencia. La observé por el espejo retrovisor. Caminaba despacio, pero con determinación, su vestido de flores meciéndose, con la brisa nocturna la bolsa de tela colgando de su brazo. Dio 10 pasos. Luego se detuvo. Levantó la cabeza hacia el cielo como si estuviera mirando las estrellas. Se quedó así durante varios segundos completamente inmóvil, y entonces dio un paso más hacia la luz de la tienda, y desapareció. No entró en la tienda. No se movió hacia los lados.
No se agachó ni se escondió detrás de nada. Simplemente dejó de existir. Un segundo estaba ahí sólida y real bajo las luces fluorescentes. Al siguiente el espacio que ocupaba estaba vacío. Parpadeé. Me froté los ojos. Miré de nuevo. Nada. No había nadie. Salté del tráiler con el corazón latiéndome en la garganta. Corrí hacia el lugar donde la había visto por última vez buscando cualquier señal de ella, cualquier indicio de hacia donde había ido. El pavimento estaba vacío. El aire olía a gasolina y comida de microondas. Una familia salía de la tienda con bolsas de papas fritas y refrescos. Todo era completamente normal, excepto que la anciana había desaparecido como si nunca hubiera existido. Entré en la tienda de conveniencia. Detrás del mostrador había un joven de unos 20 años con el cabello engominado y audífonos colgando del cuello. Disculpa, le dije tratando de controlar el temblor en mi voz. Viste entrar a una señora mayor hace un momento vestido de flores, suéter gris, cabello blanco. El muchacho me miró con expresión de confusión. No, señora. Aquí no ha entrado nadie en los últimos 10 minutos. ¿Solo usted? ¿Quiere que revise las cámaras? Pregunto. Sí, dije inmediatamente. Por favor. El muchacho me llevó a una pequeña oficina detrás del mostrador. Ahí había un monitor que mostraba las imágenes de 4 cámaras de seguridad. Él rebobinó el video de la cámara del estacionamiento. Vi mi Kenworth entrar en el cuadro, las luces de freno encenderse, el vehículo detenerse en el área iluminada. Y entonces vi algo que me heló la sangre. La puerta del copiloto se abrió. Las luces de la cabina se encendieron iluminando el interior. Pero nadie bajó. La puerta permaneció abierta durante varios segundos, luego se cerró sola. Las luces de la cabina se apagaron, y unos momentos después yo bajé por el lado del conductor y corrí hacia la tienda. En ningún momento del video aparece la anciana, ni bajando del tráiler, ni caminando hacia la tienda, ni desapareciendo en el aire. Era como si nunca hubiera estado allí, pero ella estuvo, murmuré. Volví al tráiler, abrí la puerta del copiloto y me quedé mirando el asiento vacío excepto por una cosa. La bolsa de tela estaba ahí justo donde ella se había sentado, como si la hubiera dejado olvidada, pero yo la había visto llevársela. La tenía colgando del brazo cuando bajó del tráiler. ¿Cómo podía estar aquí con manos temblorosas? Tomé la bolsa. Era real. Tenía peso, tenía textura. Podía sentir el tejido áspero de la tela bajo mis dedos. Y olía a lavanda. La abrí con cuidado. Dentro había 4 objetos. Un rosario de cuentas de madera tan gastado por el uso que las cuentas brillaban como si estuvieran pulidas. Un pañuelo blanco con bordados de flores de lavanda en una esquina. Una fotografía vieja descolorida por el tiempo que mostraba a 2 niños sentados en un sofá verde. Un niño y una niña vestidos con ropa de domingo sonriendo a la cámara con la inocencia de la infancia. Y un sobre amarillento arrugado en las esquinas con una caligrafía temblorosa pero legible en el frente. Para mi hijo Miguel. Tenía que encontrar a Miguel Herrera. Tenía que devolverle esta bolsa. Saqué mi teléfono y busqué Ferretería Herrera Celaya. El resultado apareció casi instantáneamente. Una ferretería en el centro de Celaya con dirección, número de teléfono y horario de atención. Marqué el número. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, respondió una voz de mujer cansada y cautelosa. Buenas noches, DJ. Hablo con la familia Herrera. Un silencio prolongado. Quien habla? Mi nombre es Carmen Velázquez. Soy conductora de tráiler. Tengo algo que pertenece a una señora mayor. Ella me pidió que la trayera a Celaya para ver a su hijo Miguel. Pero cuando llegamos a la gasolinera, ella desapareció y dejó su bolsa en mi camión. Otro silencio, este más largo que el anterior. ¿Cómo era la señora? Preguntó la mujer con voz temblorosa. Descríbamela. Como de 65 años, cabello blanco recogido en un mono, vestido de flores pequeñas, suéter gris, ojos muy oscuros, y olía a lavanda. Escuché un sollozo al otro lado de la línea. ¿Dónde está usted? Estoy en la gasolinera Pemex a la entrada de Celaya. No se mueva, voy para Ala. 20 minutos después, un Nissan Sentra azul oscuro se detuvo junto a mi tráiler. Una mujer bajó del coche.
Tendría unos 40 años, cabello negro recogido en una cola de caballo, rostro pálido. Vestía una blusa sencilla y jeans y sus ojos estaban rojos e hinchados. Carmen Velázquez preguntó. Asentí y valle del tráiler. Soy Lucía, dijo ella. Lucía Herrera. Se quedó mirando la bolsa de tela que yo sostenía en mis manos. Cuando la vio, su rostro se contrajo en una mueca de dolor y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Esa bolsa, susurró. Reconocería esa bolsa en cualquier parte. Es de mi suegra. Dona Remedios nunca iba a ningún lado sin ella. Entonces usted conoce a la señora DJ, sintiendo un alivio momentáneo. Ella quería ver a su hijo Miguel. Dijo que tenía algo importante que decirle. Lucía levantó la mirada hacia mí y lo que vi en sus ojos me dejó sin palabras. No era solo tristeza, era terror. Un terror profundo, antiguo, mezclado con algo que parecía casi como resignación. Señora Carmen, dijo con voz temblorosa, lo que le voy a decir va a sonar imposible. Pero necesito que me escuche. Necesito que me cree. La escucho. La respiro profundamente, como preparándose para saltar a un abismo. Mi suegra Dona Remedios murió hace 3 años. Las palabras tardaron varios segundos en registrarse en mi cerebro. Eso no puede ser, dije. Yo acabo de hablar con ella, hace menos de 1 hora. Ella subió a mi trailer, me contó sobre su hijo, me habló de sus nietos. Le habló de Pablito y Rosita, interrumpió Lucía. Sí, dijo que tenían 5 y 3 años. Lucía cerró los ojos y más lágrimas cayeron por su rostro. Esas son las edades que tenían cuando ella murió. Ahora Pablito tiene 8 y Rosita 6, pero ella no lo sabe. Ella no puede saberlo, porque lleva 3 años muerta. No, repetí sacudiendo la cabeza. No es posible. Ella era real. Yo la toqué. Olí su perfume de lavanda. Escuché su voz. El perfume de lavanda, dijo Lucía con voz ahogada. Siempre olía a lavanda. Guardaba flores secas en todos sus cajones, en su bolsa, en su ropa. Era su olor. El olor que la identificaba. Me recargué contra el tráiler porque mis piernas ya no me sostenían. ¿Cómo murió?, pregunté. Un derrame cerebral, respondió Lucía. Estaba sola en su casa de San Miguel. Cuando la encontraron, llevaba 2 días muerta. No pudo despedirse de nadie. No pudo decirle a Miguel lo mucho que lo amaba. Se fue con esas palabras atrapadas en la garganta. Pero hay algo más, dijo Lucía. Algo que necesitas saber antes de continuar. Me preparo para lo que vendría. Mi esposo Miguel, dijo ella con voz rota. El hijo de Dona Remedios, el hombre al que ella quería ver esta noche. Hizo una pausa. Miguel también está muerto. Murió hace 2 años. Un accidente de coche. En esta misma carretera, justo frente al letrero que indica la desviación a Celaya. El mismo lugar donde yo había recogido a su madre. Ella no lo sabe, dije, comprendiendo finalmente la magnitud de la tragedia. Doña Remedios no sabe que Miguel murió. Ella murió primero. No tiene forma de saber que su hijo ya no está. Lucía asintió. Eso es lo más terrible de todo. Ella murió con la angustia de no haberse despedido de él. Y ahora, después de muerta, sigue buscándolo. Sigue queriendo verlo. Sigue queriendo decirle lo que nunca le dijo. Pero él tampoco está. Permanecimos en silencio durante un largo momento. La bolsa, dije de pronto. Ella dejó su bolsa en mi tráiler. Hay una carta adentro. Una carta para Miguel. Lucía me miró con los ojos muy abiertos. Una carta así. Un sobre con su nombre escrito. Para mi hijo Miguel, dije. Las manos de Lucía temblaban cuando extendió los brazos hacia mí. Puedo verla, le entregó la bolsa de tela. Lucía la sostuvo como si fuera algo sagrado, acariciando el tejido gastado con dedos temblorosos. La abrió con cuidado y sacó los objetos uno por uno: el rosario, el pañuelo bordado, la fotografía de los niños. Cuando vio la foto, solozó. Esta foto la tomaron en su casa. Pablito tenía 4 años y Rosita 2. Fue el último cumpleaños de Doña Remedios. La última vez que toda la familia estuvo junta. Finalmente sacó el sobre. No puedo abrirlo, susurró. No puedo. Esta carta era para Miguel. Él debería haberla leído, pero está muerto, y ahora soy yo quien tiene que abrirla. Quizás Doña Remedios quería que alguien la leyera, dije. Quizás por eso la dejó en mi tráiler.
Lucia me miró y algo cambió en sus ojos. Tiene razón, dijo. Mi suegra era muchas cosas, pero no era tonta. Si dejó esta carta aquí fue por algo. Con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había varias joyas de papel escritas con una caligrafía temblorosa. Lucia las desdobló con cuidado. ¿Quiere que la lea en voz alta? Preguntó mirándome. Solo si usted quiere, responde. Ella asintió, respiró profundamente y comenzó a leer. Mi querido hijo Miguel, escribo esta carta porque sé que no me queda mucho tiempo. Lo siento en los huesos, en la forma en que el corazón me late cada vez más despacio. Los médicos dicen que estoy bien, pero yo sé la verdad. Las madres siempre sabemos la verdad sobre nuestros propios cuerpos. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas que debería haberte dicho hace años, hace décadas, pero que nunca encontré las palabras para expresar. Soy de una generación que no sabía hablar de sentimientos. Nos enseñaron que el amor se demuestra con gestos, no con palabras. Y yo creí eso. Creí que era suficiente cocinarte tu comida favorita, lavarte la ropa, trabajar hasta el agotamiento para que no te faltara nada. Creí que sabías lo mucho que te quería sin necesidad de decirlo. Pero estaba equivocada. Las palabras importan. Las palabras tienen poder. Y yo desperdicié demasiados años guardándome las mías. Lucia tuvo que detenerse porque su voz se había convertido en un sollozo incontrolable. Esto es exactamente lo que Miguel necesitaba escuchar, dijo. Lo que siempre quiso escuchar. Y ella lo escribió. Pero él nunca lo supo. Ella continuó leyendo. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Más orgullosa de lo que las palabras pueden expresar. Cuando tu padre murió y tú tenías apenas 15 años, pensé que nos hundíamos. Pero tú te levantaste. Trabajaste, estudiaste, cuidaste de mí y de tu hermana cuando deberías haber estado jugando con tus amigos. Te convertiste en el hombre de la casa cuando todavía eras un niño. Nunca te lo agradecí lo suficiente. Nunca te dije lo increíble que eras. Nunca te abracé cuando deberías haber sido abrazado. Y ahora al final de mi vida me doy cuenta de todos los errores que cometí. Lucia se detuvo de nuevo. Nunca supe esto, susurró. Nunca supe que ella se sentía así. Siempre parecía tan fría, tan distante. Miguel pensaba que no lo quería. Que estaba decepcionada de él. Pasó toda su vida tratando de ganar su aprobación sin saber que ya la tenía desde el principio. Siguió leyendo. Te pido perdón, Miguel. Perdón por todas las veces que no estuve allí. Por todas las veces que te dije que no vinieras a visitarme porque no quería ser una molestia. Por todas las llamadas que corté porque no sabía qué decir. Por todos los abrazos que nunca te di. Por todas las palabras de amor que guardé en mi corazón en lugar de dejarlas salir. Eres un buen hijo. El mejor hijo que una madre podría pedir. Y te amo más de lo que llamas sabré expresar, más de lo que estas torpes palabras pueden transmitir. Te amo con cada fibra de mi ser, con cada latido de mi corazón cansado, con cada aliento que me queda. Cuida a Lucia, es una buena mujer y te ama con locura. Cuida a mis nietos, diles que su abuela los adoraba aunque a veces no supiera cómo demostrarlo. Y cuídate a ti mismo. Vive, sé feliz. No cometas los mismos errores que yo cometí. No esperes hasta el final para decir lo que sientes. Te amo, hijo. Siempre te amé. Y siempre te amaré. Tu madre que te quiere hasta el infinito. Remedios. Lucia terminó de leer y el silencio que siguió fue absoluto. Él nunca lo supo, dijo Lucia finalmente. Pasó toda su vida pensando que su madre no lo quería. Murió pensando eso, y él había escrito todo esto, pero nunca se lo dio. Tal vez tenía miedo su Gary, tal vez iba a dárselo en la próxima visita, pero el derrame cerebral ocurrió antes. Lucia apretó la carta contra su pecho. Esto debería haber cambiado todo. Si Miguel hubiera leído esto, si hubiera sabido lo que su madre realmente sentía, tal vez no habría estado tan destrozado cuando ella murió. Tal vez no habría manejado a San Miguel ese día. Tal vez seguiría vivo. Lucia dijo después de un largo momento: necesito preguntarle algo. ¿Por qué cree que doña Remedios me eligió a mí al ladillo que había estado esperando todo el día? Dijo que yo fui la única que se detuvo. No lo sé con certeza, dijo Lucia.
Pero mi suegra era una mujer muy intuitiva. Quizás vio algo en usted, algo que la hizo confiar, hizo una pausa. O quizás usted también tiene algo pendiente, algo que necesita decir antes de que sea demasiado tarde. Pensé en Sofía, en las llamadas que había cortado, en las visitas que había cancelado. Tal vez sí admití. Entonces quizás esa es la razón. Quizás mi suegra la eligió porque usted podía entenderla, porque usted todavía tiene tiempo de decir las cosas que ella nunca pudo decir. Hay algo más que necesito hacer, dijo Lucía de pronto. Necesito ir al cementerio. Necesito leer esta carta frente a la tumba de Miguel. Necesito que él la escuche aunque sea tarde. Me miro con ojos suplicantes. Vendría conmigo, sé que es mucho pedir, pero no quiero ir sola. Iré con usted, dije. El cementerio de Celaya estaba a las afueras de la ciudad en una colina suave que miraba hacia el valle. Llegamos en 15 minutos. El cementerio estaba cerrado a esa hora, pero Lucía conocía una entrada lateral. El lugar era hermoso de una manera melancólica. Hileras de tumbas se extendían en todas direcciones, algunas adornadas con flores frescas, otras olvidadas y cubiertas de maleza. Estatuas de ángeles de piedra vigilaban los senderos con ojos ciegos. Por aquí, dijo Lucía señalando hacia la izquierda. Caminamos durante varios minutos pasando tumbas con nombres y fechas que contaban historias enteras en pocas palabras. Finalmente Lucía se detuvo frente a dos tumbas que estaban lado a lado. Aquí están, susurró. Me acerqué para leer las inscripciones. La primera decía Remedios Herrera de González, 1955-2021, Madre amada siempre en nuestros corazones. La segunda decía Miguel Herrera González, 1980-2022. Esposo, padre, hijo. Descansa en paz en los brazos del Señor. Madre e hijo, enterrados uno junto al otro, unidos en la muerte como nunca lo estuvieron en vida. Lucía se arrodilló frente a la tumba de Miguel. Miguel, amor mío, dijo con voz quebrada, te traje algo. Algo que debería haberte legado hace mucho tiempo. Tu mamá te escribió una carta antes de morir. Nunca te la dio porque el destino no le dio tiempo. Pero ahora está aquí. Finalmente está aquí. Y comenzó a leer de nuevo la misma carta que había leído antes, pero ahora las palabras tenían un peso diferente. Ahora eran un puente entre dos mundos. Mientras Lucía leía, yo permanecía a unos pasos de distancia, observando, escuchando. El viento soplaba suavemente entre las tumbas. Las estrellas brillaban sobre nosotras. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era un truco de la luz, pero cuando enfoqué la mirada supe que no era una sombra. Había una figura de pie junto a los cipreses que bordeaban esa sección del cementerio. Una figura pequeña encorvada vestida con un vestido de flores y un suéter gris. Dona Remedios. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Ella estaba ahí tan real como lo había estado en mi tráiler. Su cabello blanco brillaba bajo la luz de la luna. Sus ojos oscuros miraban hacia las tumbas. Lucía seguía leyendo la carta, inconsciente de la presencia detrás de ella, y Dona Remedios escuchaba. Por primera vez desde que la había conocido vi algo diferente en su rostro. Ya no había tristeza, ya no había urgencia, había paz, una paz profunda que irradiaba de ella como una luz suave. Lucía terminó la carta. Te amo, Miguel, dijo con voz rota. Y tu mamá te amaba. Siempre te amo, nunca lo dudes. Una brisa suave sopló a través del cementerio trayendo consigo un aroma inconfundible. Lavanda. Lucía lo sintió también. Levantó la cabeza mirando a su alrededor. ¿Huele eso?, preguntó. Es lavanda, el perfume de mi suegra. Mire hacia los cipreses. Doña Remedios ya no estaba ahí. Pero antes de desaparecer, antes de que la oscuridad la reclamara por completo, la vi sonreír. Una sonrisa de paz, de gratitud, de liberación. Y luego se fue. Una semana después recibí una llamada de Lucía. Señora Carmen, dijo, necesito verla. Encontré algo. Algo que creo que usted necesita ver. Una hora después estaba en Celaya sentada en el pequeño departamento que Lucía compartía con sus hijos. Este era el espacio de Miguel, explicó. Lucía guiándome hacia una habitación. Después de que murió no pude entrar aquí durante meses. Pero después de lo que pasó la otra noche finalmente encontré el valor para revisar sus cosas. Y que encontró, Lucía abrió un cajón del escritorio y sacó una caja de madera pequeña.
Esto estaba escondido en un compartimento secreto, dijo. Abrió la caja. Dentro había varias fotografías antiguas de Dona Remedios en distintas etapas de su vida. Y también estaba esto, dijo Lucía sacando un cuaderno de pasta negra. Era un diario. Las páginas estaban llenas de la letra de Miguel. Lea esto, dijo entregándome el cuaderno. Página del 15 de marzo de 2022. Mire la fecha. 15 de marzo de 2022. Ese era el día del accidente de Miguel. Lee en silencio. 15 de marzo de 2022. Hoy voy a San Miguel a visitar la tumba de mamá como hago todos los meses. Pero esta mañana pasó algo extraño. Estaba revisando el dashcam del coche porque había tenido unos problemas con él la semana pasada y encontré una grabación que no recuerdo haber hecho. Es del mes pasado la última vez que fui a San Miguel. En el video justo antes del letrero que indica la desviación hacia Celaya hay una figura de pie al lado del camino. Una mujer mayor vestida con un vestido de flores y un suéter gris. Es mi madre. Sé que suena loco. Mi madre está muerta. Le va una no muerta. Pero es ella. Reconocería su cara en cualquier parte. No sé qué significa esto. No sé si es una señal o un truco de la luz o mi mente jugándome una mala pasada porque la extraño demasiado. Pero voy a detenerme ahí hoy. Voy a detenerme en ese exacto lugar y voy a bajar del coche. Quizás no haya nadie. Probablemente no haya nadie. Pero necesito comprobarlo. Si mamá está en algún lugar observándome, quiero que sepa que la amo. Que siempre la amé aunque nunca supe cómo decírselo. Que lamento no haber sido un mejor yo. O ya la pudiera decirle todo esto en persona. Pero ya es tarde. O quizás no. Quizás hoy la encuentre esperándome en el camino. Dejé de leer. Mis manos temblaban. Mire la siguiente página, dijo Lucía. La siguiente página estaba en blanco excepto por una fotografía pegada en el centro. Una fotografía impresa en papel común ligeramente borrosa, claramente sacada de un video de dashcam. Y en esa fotografía, en el borde de una carretera desierta justo frente a un letrero oxidado que indicaba la desviación hacia Celaya, había una figura de pie. Una mujer mayor, vestido de flores, suéter gris, cabello blanco recogido en un mono, mirando directamente a la cámara, directamente a mí. Debajo de la fotografía con la letra de Miguel había una sola línea escrita. Mamá vino a buscarme. El cuaderno se me cayó de las manos. Él la vio susurre. Miguel vio a su madre ese día, antes del accidente. Ella estaba ahí, esperándolo. Lucía asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Ella lo sabía. De alguna manera ella sabía que él iba a morir ese día. Y vino a buscarlo. Vino a estar ahí cuando sucediera, para que no estuviera solo. Mira la fotografía de nuevo. Dona Remedios me devolvía la mirada desde el papel. Miguel había visto a su madre en antes de morir. Badende canba o antaja y badende donanta. Ella vino a advertirle, pregunté. O vino a levárselo. Lucía negó con la cabeza. No lo sé. Quizás ambas cosas. Quizás ella sabía que no podía salvarlo, pero quería estar ahí cuando sucediera. Para recibirlo del otro lado. El peso de esa revelación me aplastó. Dona Remedios no solo había estado esperando en esa carretera para que alguien la llevara a ver a su hijo. Había estado esperando a su hijo, y el día que él murió, ella estaba ahí, para llevárselo con ella. Y entonces, ¿por qué siguió apareciendo? Pregunté. Si ella vino a buscar a Miguel y él murió ese día, ¿por qué seguía apareciendo en la carretera? ¿Por qué me detuvo a mi Lucía? Miró la carta que todavía guardaba doblada en su bolsillo. Quizás porque todavía tenía algo pendiente. La carta, el mensaje que nunca entregó, las palabras que nunca dijo. Aunque Miguel ya estaba con ella, aunque finalmente estaban juntos, ella todavía cargaba con el peso de esa carta. Todavía necesitaba que alguien la leyera, que alguien supiera la verdad. ¿Usted cree que esa era su misión inacabada, DJ? No ver a Miguel, sino asegurarse de que la carta llegara a su destino. Lucía asintió. Y gracias a usted finalmente lo logró. Gracias a usted yo leí esa carta en voz alta frente a la tumba de Miguel. Él la escuchó. Ahora él sabe lo que su madre sentía. Ahora ambos están en paz. Han pasado 4 meses desde aquella noche.
4 meses desde que una anciana subió a mi tráiler y cambió mi vida para siempre. 4 meses desde que descubrí que los muertos pueden caminar entre nosotros, que el amor trasciende la tumba, que las palabras no dichas tienen el poder de encadenar un alma al mundo de los vivos. Sigo manejando el mismo Kenworth por las mismas carreteras. Sigo haciendo la ruta entre Querétaro y el Bajío, pasando por San Miguel de Allende 2 o 3 veces por semana. Pero algo fundamental ha cambiado. Ahora llamo a Sofía todos los días. No solo los jueves. Todos los días sin excepción. A veces son llamadas largas donde hablamos de todo y de nada. A veces son mensajes cortos, un simple te quiero antes de dormir. Pero nunca dejo pasar un día sin que ella sepa lo mucho que significa para mí. El mes pasado fui a visitar la Ciudad de México. Pasamos un fin de semana entero juntas, solo ella y yo. Fuimos al cine, comimos helado en el parque de Chapultepec, nos quedamos despiertas hasta tarde viendo películas. Cuando me fui el domingo por la noche, ella me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. No quiero que te vayas, me dijo con lágrimas en los ojos. Volveré pronto, le prometí, y esta vez cumplí mi promesa. He vuelto 3 veces más desde entonces. Estoy ahorrando para comprar un departamento más cerca de ella para poder verla más seguido. Lucía y yo nos mantenemos en contacto. Me envía fotos de Pablito y Rosita de vez en cuando. Los niños están bien, están sanando. Poco a poco, día a día, están aprendiendo a vivir sin su padre. Ella también está sanando. Empezó a ir a terapia hace 2 meses. Dice que finalmente está procesando todo lo que pasó. La semana pasada me invitó a cenar en su casa. Conocí oficialmente a los niños, que me miraron con curiosidad y me preguntaron si yo era la señora del tráiler grande. Les dije que sí. Pablito me preguntó si podía subir a verlo algún día. Le prometí que la próxima vez que pasara por Celaya lo llevaría a dar una vuelta. Después de la cena, cuando los niños ya estaban dormidos, Lucía y yo nos sentamos en el pequeño balcón de su departamento a tomar café. ¿Sabe qué es lo más extraño?, me dijo Lucía mirando el cielo. Desde aquella noche en el cementerio ya no sueño conmigo el triste. Antes lo veía constantemente en mis sueños, siempre con una expresión de angustia. Pero ahora es diferente. Ahora lo veo sonriendo, lo veo junto a su madre, los veo a los dos caminando juntos hacia algún lugar que yo no puedo ver, pero que parece lleno de luz. ¿Cree que están juntos?, pregunté. Ella sonrió con una paz que no le había visto antes. Estoy segura. Finalmente están juntos. Finalmente pueden decirse todas las cosas que nunca se dijeron. Eso es lo único que me consuela. Esa noche, cuando regresé a mi departamento en Querétaro, hice algo que se había convertido en un ritual. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a Sofía. Buenas noches, mi amor. Te amo hasta el infinito y más allá. Dulces sueños. Ella me respondió casi inmediatamente. Buenas noches, mami. Yo también te amo. Eres la mejor mamá del mundo. Sonreí mirando la pantalla. 3 líneas de texto. Unas pocas palabras, pero significaban todo. Apago la luz y cerré los ojos, lista para dormir. Y entonces lo olí, lavanda. El aroma inconfundible de la lavanda seca flotando en el aire de mi habitación. Abrí los ojos de golpe. La habitación estaba vacía. No había nadie. Solo yo, mi cama, las sombras proyectadas por la luz de la calle. Pero el olor persistía. Me senté en la cama, el corazón latiéndome con fuerza. Hola, susurré a la oscuridad. Hay algo llena y silencio. El aroma de lavanda comenzó a desvanecerse. En cuestión de segundos el aire volvió a oler normal. Me recosté de nuevo tratando de calmar mi respiración. Probablemente fue mi imaginación, me dije. Casi me había convencido cuando decidí levantarme por un vaso de agua. Caminé hacia la cocina en la oscuridad, pero cuando pasé junto a la mesa del comedor mi pie golpeó algo en el suelo. Algo que no debería estar ahí. Me agaché y tanteé en la oscuridad hasta que mis dedos encontraron el objeto. Era pequeño rectangular hecho de papel. Encendí la luz. Era un pedazo de papel doblado en 4, amarillento y arrugado. No lo reconocí. No era mío. No tenía idea de cómo había llegado a mi departamento. Lo desdoblé con manos temblorosas. Dentro, escrita con una caligrafía temblorosa que reconocí inmediatamente, había una sola oración. Gracias por detenerte, hijita.
La próxima vez que tú necesites que alguien se detenga por ti, yo estaré ahí. Debajo de las palabras había una firma. Remedios. Me quedé mirando el papel durante lo que pareció una eternidad. Cómo había legado esto aquí cuando lo había escrito, porque y más importante aún, ¿qué significaba la próxima vez que tú necesites que alguien se detenga por ti, yo estaré ahí? ¿Qué próxima vez era una promesa o una advertencia? Una bendición o una profecía no tenía respuestas, solo tenía ese pedazo de papel y el recuerdo persistente del aroma a lavanda. Guardé la nota en el cajón de mi mesita de noche junto a una foto de Sofía y el rosario que mi madre me dio antes de morir. Desde esa noche, cada vez que paso por la carretera donde todo comenzó, reduzco la velocidad y miro hacia el costado del camino. A veces no hay nada, solo campos de maíz, asfalto agrietado y el cielo infinito de México. Pero a veces en las noches de luna llena, cuando la oscuridad es más profunda, me parece ver una figura de pie junto al letrero. Una mujer pequeña, encorvada, vestida con flores y envuelta en un suéter gris. Y cuando la veo sonrío, porque ya no le tengo miedo a Doña Remedios. Entiendo ahora que no todos los muertos que caminan entre nosotros quieren hacernos daño. Algunos solo quieren completar lo que dejaron pendiente. Algunos solo quieren ser escuchados. Algunos solo quieren recordarnos lo que es verdaderamente importante antes de que sea demasiado tarde. Doña Remedios me enseñó que el amor no muere con el cuerpo, que las palabras tienen poder más allá de la tumba, que nunca es demasiado tarde para decir lo que sientes, aunque a veces tengas que cruzar la frontera entre la vida y la muerte para hacerlo. Y me enseñó algo más. Me enseñó que todos estamos conectados, los vivos y los muertos. Todos somos parte de la misma historia interminable, pasándonos mensajes a través del tiempo. Doña Remedios no me eligió al azar aquella noche. Me eligió porque yo necesitaba escuchar su mensaje tanto como él necesitaba entregarlo. Me eligió porque yo estaba a punto de cometer los mismos errores que ella había cometido. Ella me salvó, y al salvarme a mí se salvó a sí misma. Esta es mi historia, una historia real que cambió mi vida para siempre. Pero antes de terminar quiero preguntarte algo. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas decirle algo importante? Un padre, una madre, un hijo, un hermano, un amigo. Alguien a quien amas pero a quien nunca le has dicho cuánto significa para ti. Si la respuesta es sí, te pido que hagas algo por mí. Lámalo. Escríbele. Ve a verlo. Hoy. Ahora. En este momento. No esperes a mañana. No asumas que habrá tiempo después. No cometas el error que Doña Remedios cometió. Porque la vida es frágil. El tiempo es traicionero. Y las palabras no dichas se convierten en fantasmas que nos persiguen más allá de la tumba. Dilo ahora. Dilo hoy. Dilo antes de que sea demasiado tarde. Y si alguna vez te encuentras solo en una carretera oscura con el peso de las palabras no dichas aplastándote el pecho, recuerda esto: hay quienes se detienen, hay quienes escuchan, hay quienes entienden. Y a veces cuando menos lo esperas aparece alguien dispuesto a ayudarte, a completar lo que dejaste pendiente, aunque ese alguien venga del otro lado. Aunque ese alguien huela a lavanda y camine entre las sombras, aunque ese alguien leve 3 años muerto, esta noche antes de dormir le escribí otro mensaje a Sofía. Te amo, mi amor, nunca lo olvides. Ella me respondió casi inmediatamente. Yo también te amo, mamá, para siempre. Sonreí mirando la pantalla, y mientras apagaba la luz, mientras la oscuridad de mi habitación se llenaba del suave aroma de la lavanda, susurré unas palabras al aire vacío. Gracias, Doña Remedios, por todo. Silencio. Pero en ese silencio casi imperceptible, casi imaginado, me pareció escuchar una voz anciana susurrando de vuelta. Gracias a ti, hijita. Ahora descansa. Yo estaré aquí, siempre estaré aquí. Y mientras me sumergía en el sueño con el aroma de lavanda envolviéndome como una manta, supe que era verdad. Ella siempre estaría allí, cuidándome, esperándome, hasta el día en que yo también cruzara esa puerta invisible entre los mundos. Y entonces finalmente podría darle las gracias en persona por la lección más importante que jamás he aprendido.
Que el amor no tiene fecha de caducidad. Que las palabras tienen poder eterno. Y que nunca jamás es demasiado tarde para detenerse.